Aquí estamos en un episodio nuevo de Realidades Podcast, de nuevo con Miriam. Bienvenida y gracias por tu tiempo, de verdad que sí. Hoy queremos hablar de un tema que lo más seguro es que no te impacte escuchar un poco de él, pero de este tema, que es la pornografía, porque seguramente que en tu vida ya hayas escuchado algo de la pornografía. Pero hoy queremos venir con conceptos claros, sin miedo de hablar, vamos a hablar claramente y exponer esta realidad que a veces es oculta, a veces desconocida e incluso invisible, ¿no? Para comenzar, Miriam, no sé si quieres presentarte otra vez, ya llevamos varios episodios contigo. Si pero bueno, conocer quién soy, lee episodios anteriores y ahí viene mi descripción. pues sí. Pero bueno, sí, o quieres decir algo. No, simplemente que vamos a estar hablando dentro de este contexto. Yo investigo en temáticas de género, concretamente dentro del proyecto de Realidades, que trabajamos precisamente sobre todas las conductas que tienen que ver con la esclavitud sexual. Hemos visto importante trabajar, investigar sobre el tema de la pornografía y el impacto que de alguna manera esta tiene en todas las esferas de la sociedad. Sí, de hecho eso lo vamos a hilar y vamos a ver qué relación tiene la pornografía con la explotación sexual. Así que bueno, para comenzar, me gustaría dar la base, ¿no?, de qué es la pornografía. Sí, pues mira, la pornografía, tiene muchas acepciones y la podríamos definir de muchas maneras, pero si nos vamos a la etimología del nombre propio, ¿no?, pornografía está formada por porné y grafía, que es la visualización o la proyección de la prostituta. El origen de la pornografía era la proyección o visualización de la prostituta o de la mujer prostituida, porque veréis que vamos a utilizar estos dos términos. Debe llamarse mujer prostituida, pero es verdad que el término más coloquial y que quizás muchos conocéis es prostituta. Entonces lo intentaremos utilizar entendiendo que la forma correcta es mujer prostituida, pero también queremos acercarnos al lenguaje que muchos de vosotros escucháis y entendéis. Probablemente haremos alusión alguna vez a ese concepto, sobre todo para que impacte en la forma en la que nosotros vemos esa realidad. Sí, de hecho me gustaría que vayamos un poco a ver los efectos que el consumir pornografía tiene en nuestras vidas, ¿no? A nivel social, a nivel psicológico, a nivel, no sé, lo que tú veas importante que hoy se nos quede en la cabeza, ¿no? Pero tiene unos efectos el consumir la pornografía. Entonces, cuéntanos. Bueno, al final, precisamente por su nombre, que es la visualización de lo que se hace en el contexto de la prostitución, ¿no?, que en este caso es la compra y la mercantilización del cuerpo de la mujer, de la capacidad sexual que la mujer tiene, teniendo las bases que también se ha hablado anteriormente en el anterior capítulo, cuando se ha hablado específicamente de la explotación sexual, ¿no?, de la violencia, la agresividad, sobre todo el dominio y el poder, ¿no? Al final es una transacción que por esa transacción económica tú compras el cuerpo de una mujer para que haga lo que tú quieras, de la forma que tú quieras, y es poder. Entonces, lo que se está visualizando de la pornografía desde esa realidad no es una relación sexual al uso normal donde se disfruta del placer entre dos personas, de la compenetración, no. Lo que se está visualizando continuamente es violencia, agresividad, poder, cosificación, hipersexualización, principalmente de la mujer. Sí. Entonces, ¿por qué esto es importante, digamos, referirlo así? Porque hace poco estuvimos dando, dentro de nuestro proyecto de Realidades, unos talleres en el instituto y le hacía una especie de dinámica que, si me permite, Marta, la voy a hacer con los oyentes y con los que nos vean. Los que nos están escuchando, simplemente imagínatelo, y los que nos están viendo y tienen la oportunidad de hacerlo, les invito a que lo hagan. A los chicos y a las chicas del instituto lo que les decía es que me hicieran un dibujo, que es lo que te digo a ti, oye, o el que nos ve, haz un dibujo de una casa. ¿Ahí? Nada, en 30 segundos, no necesito. Me hagas de hacerlo a mí ahora. Una casa, ¿vale? Os voy a dar un segundo para que lo haga. Para que lo haga, ¿vale? O al menos piensen, o sea, que pongan en su cabeza el modelo de... Si yo ahora tuviera la oportunidad con nuestros oyentes y los que nos ven de ver esa casa, probablemente la mayoría, la casa que hemos pensado o incluso que hemos dibujado, es la típica casa que es un cuadrado y un triángulo encima. O, como mucho, algunos a lo mejor un poquito más creativo, la típica casa de un cuadrado y un triángulo encima con un poquito de profundidad, ¿no? Pero prácticamente todos coincidiríamos en la misma casa. Y probablemente la mayoría de nosotros no vivamos en esa casa. Es decir, nuestro modelo de casa tiene más algo que ver con un piso. ¿Por qué nos sucede esto? Nos sucede porque nosotros estamos continuamente visualizando desde que somos pequeños cuál es una casa. O sea, nuestro modelo de casa es ese modelo. Sí. La casa de Peppa Pig, la casa de los Simpsons, la casa de los dibujitos animados que sean, es esa casa. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la pornografía? Bueno, pues que nosotros construimos nuestra realidad
desde las cosas que vemos. Entonces, si yo estoy continuamente consumiendo pornografía, donde lo que se ve es que se puede acceder al cuerpo de la mujer con total impunidad, donde hay agresividad, de violencia, hay dominio, donde además se cosifica, se hipersexualiza, eso es lo que yo voy a trasladar a mi realidad. Y cuando una persona comienza a tener sus primeras relaciones sexuales, ¿qué es lo que va a hacer? Pues como le digo a los chavales, su casita. ¿Cuál es su casita? Lo que previamente ha visto. Condiciona todo, desde nuestras relaciones interpersonales, desde nuestras relaciones sexuales, desde la forma incluso que nos relacionamos. Eso te iba a decir, de hecho, en conversaciones normales, ¿no? Que puedas tener entre un chico y una chica, una conversación en el instituto o en la universidad, eso puede, o sea, el consumir pornografía puede condicionar, ¿no? Cómo tú empiezas una conversación o cómo todo. ¿Cómo dejáramos ver simplemente? De hecho, son indicadores para saber si un chico o una chica, pero principalmente los chicos, se observan la forma que tienen de relacionarse con sus compañeras, sus amigas. Porque en el momento en que tú ves que la relación que tú tienes con la mujer en el ámbito de la pornografía es a través de eso de la agresividad, la violencia, la cosificación, el dominio, tu tendencia natural es relacionarte igual, con relaciones totalmente sexualizadas, donde al final a una compañera tuya simplemente se le nota alguna parte de su cuerpo, que es una cosa normal, porque tenemos cuerpo, ya se hipersexualiza, ya se cosifica a esa compañera, ya se quiere acceder a ella, incluso a veces en la imposición, en las relaciones, imponiendo y obligando a cosas que a lo mejor simplemente tú no tienes, pero es que la pornografía lo ha aprendido. De hecho, es que me parece que impacta, porque el consumir pornografía puede dirigir absolutamente toda tu vida, en pensamientos, en acciones, en lo que haces o no haces, todo. Es que la pornografía no solamente condiciona nuestra conducta, sino que está afectando a toda la esfera, la propia sociabilización, la construcción de las sociedades y la forma que nos relacionamos, pero también impacta en la persona que la consume, en su propia salud. En anteriores podcasts se ha podido referir un poco de la forma en la que la pornografía está siendo el caldo de cultivo de la prostitución, de la explotación sexual, de ese mercado que hay detrás de esa, digamos, forma de violencia hacia la mujer. Pero no podemos olvidar que no solamente es eso, que la pornografía es bidireccional. Crea ese nicho de violencia, de discriminación hacia la mujer que fomenta, ¿no?, que las mujeres sean violadas, que las mujeres sean prostituidas, que se les explote sexualmente, que si hay demanda, hay oferta, ¿vale? Y para que haya oferta, pues hay captación masiva, pero también sobre la persona que consume, el consumidor, hay un impacto poderosísimo sobre su propia salud, su salud mental o el salud física. Sí, de hecho me gustaría, ¿no?, que a ver si puedes compartir qué infecciones, qué riesgos conlleva a nivel de salud el consumir pornografía, ¿no? Porque, como hemos dicho, consumir pornografía te hace vivir tu realidad de otra manera, vivir tu vida de otra manera, incluyendo las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de eso, el tema de las infecciones. Pues si nos centramos un poco más en lo que es el impacto de la pornografía dentro, digamos, de la salud, el área que más se está viendo afectada son todo el área de la sexualidad, ¿no? La pornografía está educando a los jóvenes de hoy día sobre la sexualidad, sobre el sexo, y está enseñándoles formas que son verdaderamente lesivas y de alto riesgo, porque dentro de la pornografía no hay responsabilidad reproductiva, es decir, no interesa el enseñar o que se vean métodos de protección o barrera. De hecho, la industria de la pornografía, a las mal llamadas actrices o actores pornográficos, se les sanciona si deciden utilizar métodos de protección. ¿Por qué? Porque tienen que dificultar las grabaciones y las filmaciones para que no se vea, porque le quita caché. Y además también dentro de la pornografía se enseña o se vende prácticas que son altamente peligrosas para hombres y mujeres, pero principalmente para las mujeres. Y en este caso, concretamente, todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual. Hay un estudio muy reciente que refiere que estamos a niveles de enfermedades de transmisión sexual como nunca antes en la historia, ni en la época
de la liberación sexual que se conoce como la década de los 80, ¿no? Con los hippies y demás, ni en esa época que de repente hubo un aumento muy grande porque hubo como un boom de la libertad sexual en los tiempos de hoy día. Además, lo curioso es que en los tiempos donde hay más información y más acceso a cualquier voto de debate, ¿En qué? puede Parece ilógico. es ilógico. Pero es que hay tanto acceso para lo bueno como para lo malo. ¿Me explico? Entonces, ese acceso está a un clic. Exactamente como lo están educando. O sea, están aprendiendo que bueno, no es necesario ni es importante, ¿no? Sí, al final. Lo que se ve en la afirmación de las violaciones, que no nos podemos llamar de otro nombre, lo están llevando a la vida real y consideran que lo que está grabado de una manera, entre comillas, segura, porque es un contexto, un momento y una forma, pasa lo mismo en el tú a tú. Cuando tú tienes una sexual, una relación sexual, es por adecuado con cualquier persona. ¿Sí? Y hay un dato muy curioso y muy importante en el ámbito de la salud que refiere que cuando tú tienes una relación sexual, tú no solamente tienes una relación sexual con ese compañero o compañera, tú tienes una relación sexual con su historia sexual. Entonces, si esa historia sexual es amplia y es extensa y además de riesgo porque no ha tenido protección ninguna o no ha tenido, tú puedes contraer muchas enfermedades. Hay muchísimos casos de virus del papiloma, aunque hay vacunas, pero eso puede traer a consecuencias tan grandes como la infertilidad y el cáncer de cuello de útero, ¿no? Todas las consecuencias que tiene un cáncer y entre otros también la incapacidad de quedarte embarazada, ¿no? No de ser madre. De hecho, yo en Instagram soy una ginecóloga y el otro día hablaba súper claro de la importancia que es de hablar de relaciones sexuales en la consulta, ¿no? Con tu médico, de darle el normalizar eso, porque la mayoría de mujeres en este caso no van por miedo a te voy a tener que contar qué experiencia te tengo que contar. No, justamente esta ginecóloga está muy sensibilizada, ¿no? Y decía eso, la importancia de cierta confianza porque yo para ayudarte necesito. Y eso sí es una manera, ¿no? De prevención. Vamos a informarnos, ¿no? Sí, sobre todo porque ¿sabes qué pasa, Marta? Que sobre el tema de la sexualidad, del sexo y demás, se está hablando muchísimo. Pero yo siempre me da rabia a veces, ¿no? La forma a veces de informar que están muy sesgadas, ¿no? Se cuentan los beneficios, la libertad, hace esto, lo que puede estar muy bien al final cómo desarrollar su sexualidad y cómo desempeñarla, pero hay que contar las dos caras. Antes se criminalizaba y se contaba solo lo malo, ¿no? Que el sexo era horrible, malo, todo, ¿no? Todo lo malo. Y ahora hemos pasado a la otra parte, la maravilla de lo que es el sexo. Y quizás lo que deberíamos hacer es contar las dos caras. O sea, a las personas no vamos a negarle la verdad. Hay un dato también muy curioso que me gustaría dar, porque cuando yo lo leí me impactó. Y es porque hay un tipo de cáncer, que es el cáncer de cuello, de boca, cuello, que es un cáncer muy específico. No es el más abundante, pero es muy específico y tiene un perfil, o hasta ahora ha habido un perfil muy concreto. Que la mayoría eran varones de edad avanzada, que han sido fumadores o bebedores de toda la vida. Pero era extraño, muy raro encontrarse jóvenes y menos mujeres. ¿Qué sucede? Que en poco tiempo ha habido un repunte de este tipo de cánceres. Y han investigado, ¿no? Como hablábamos en el podcast de la investigación de por qué, bueno, ¿qué está pasando? Y muchos de ellos precisamente por ciertas prácticas sexuales que están ahora de moda y están en auge, que están poniendo en peligro. Y ahora los perfiles están cambiando, pues muchísimo más jóvenes, muchas de ellas también mujeres, que por ese tipo de prácticas sexuales que provienen del aprendizaje de la pornografía y de el ideario que la pornografía nos hace de lo que tiene que ser una relación sexual, de lo que nos tiene que gustar y de lo que se tiene que hacer para desarrollarte en plenitud dentro de tu ámbito sexual, se está poniendo en riesgo. Y la gente eso no lo conoce. Y esto es importante hablar. Sí. Hay alguien que dice, bueno, pero eso es meter miedo a la gente. No. Yo prefiero saber cuáles los pros y cuáles los contras y sobre eso yo decidir que puede haber un pro que es algo muy placentero, pero yo quiero saber el contra. Y yo decidir cómo me enfrento a esa realidad, que es lo que no se está haciendo desde el ámbito de la sexualidad. Sí. Es importante, muy importante, la educación sexual, porque vamos tarde. Sí. De hecho, déjame hablar del tema de educación sexual. Me gustaría no solo hablar de que hay un gran porcentaje de jóvenes que consumen pornografía, sino es que ya esto no hablamos solo de juventud y de adultos, sino hablamos de infancia. Y a mí es un tema que es que se me ponen los pelos de punta. Y más teniendo sobrinos pequeños, yo pienso, madre mía, es que
esto ha llegado a la infancia. A mí me choca un montón. Digo, ¿cómo hemos permitido esto? ¿Qué está pasando? Pues, de hecho, los últimos estudios refieren que el acceso a la pornografía empieza a los 8 años. Y hace poquito también leí un informe que refería que las 2 palabras más buscadas por niños y adolescentes, es decir, que estamos hablando de niños y adolescentes que no son más de los 12, 11, 12, 13 años, que se considera la adolescencia, las 2 palabras más buscadas en Internet son sexo y porno. Y la forma es que le hemos dado acceso al mundo a través de móviles, de tablets, de redes sociales, y hablaremos en otro podcast sobre la pornografía y el marketing y lo explicaremos con profundidad, pero le hemos dado a la industria pornográfica el acceso a nuestras casas, a que vivan, convivan y eduquen a nuestros hijos. Esa frase da miedo, que la industria pornográfica se haya metido en nuestra casa. Totalmente. Me aterra. Totalmente. Y sabes también que, como sobre el tema de la educación sexual, hay tantos ¿cómo le vas a hablar a un niño de sexo? ¿Cómo le vas a hablar? Bueno, es que la educación sexual es más que sexo. A cada etapa de la vida hay que educarle de una forma. Pero si tú, ¿no? Y me voy a dirigir en este caso un poco más directamente a los espectadores que nos escuchan, que nos ven. Si tú consideras que a tu hijo no hay que hablar de educación sexual, no hay que hablar de sexo, el problema es que hoy día no lo decides tú. O sea, ya la industria gráfica, la publicidad, la música, los videojuegos están absolutamente sexualizadas y ya lo están haciendo. Y yo prefiero, hay una frase o una cosa así que se dice mucho sobre los niños, ¿no? Los niños son folios en blanco. Bueno, pues son folios en blanco, ¿vale? Pero que la sociedad está continuamente escribiendo, no paren. Yo prefiero ponerle a mi hijo, a mi hija o a la persona que tengo cercana para educar, al menos las líneas, y para que inevitablemente van a escribir sobre él, porque no somos los padres, no son las únicas personas que impactan la vida de los niños, pero al menos ponerle la base y la línea y adelantarlo y no tener miedo, porque mientras nosotros callamos, los otros no callan y nos han ganado terreno. Cuando se va a hablar de este tema, ¿no? Ya los niños saben muchísimo más que tú, ya han adquirido muchas prácticas de riesgo y ya su cerebro, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su propio cuerpo físico, su manera de relacionarse está totalmente destruida. De hecho, antes en la conversación al principio has hablado en cuanto a la captación. Y quiero que vayamos un poco a hablar de la explotación sexual y la pornografía. Quiero que hablemos claramente de la relación que hay, de cómo una cosa está unida a otra. No sé, háblanos de eso, porque a veces hablamos de la pornografía, pero se nos queda la explotación sexual un poco alejada. Y realmente van de la mano. Sí. Y cuando has hecho captación, digo, es que esto hay que tocarlo, ¿no? Sí. Pues mira, principalmente sucede porque cuando tú hablas a la gente de explotación sexual, hablas de la trata, ¿no? La gente se queda muy impactada, wow, y parece muy lejano. Sí, parece algo muy lejano, pero nos conmueve, porque lo vemos como pobrecitas, que ve que dura en la vida, pero esa realidad que nos parece muy lejana, que nos conmueve, está mucho más cerca de nosotros, porque al final hemos dicho, ¿no? Que la pornografía es la grafía, o sea, la visualización de la prostituta. Entonces, al final, el fin que tiene la pornografía es educarte y enseñarte a que a las mujeres se puede hacer en cualquier momento y que lo que no desarrolles, porque lo que enseña la pornografía no es el sexo real. Y de hecho está muy alejado de la realidad de lo que es el sexo. Sí. Entonces, como muchas veces lo que se observa no se puede llevar a cabo, al final, ¿qué hacen? Busca y nutre la pornografía, el consumo de pornografía está nutriendo la industria y la violencia que hay en la explotación sexual, en la captación, en la prostitución y en el tráfico, ¿no? de mujeres y niñas con estos fines, porque está alimentando. Hace muy poquito escuchaba a una persona que decía que le llamaba mucho la atención cuando escuchaba a la gente referir que el aumento del consumo, si no me equivoco, perdonadme porque no recuerdo bien los datos, pero creo que es el 40% de los hombres españoles son consumidores. Son ¿vale? Si me permite la palabra y me permite los espectadores, porque consumidores ya hablamos de un producto y tampoco es el término más correcto. Son violadores en este aspecto. Y claro, cuando la gente está por ciento casi la mitad, mi marido no, mi hermano no, mi hijo no,
no, todos no. Y claro, además choca porque hoy día las relaciones sexuales es más fácil, o sea, hay una libertad sexual mayor. Es decir, es más fácil que tú te encuentres con una persona que quiera tener una affair sexual contigo, aunque sea algo esporádico, es mucho más fácil. Entonces, ¿por qué los hombres siguen decidiendo acudir a esto? Pues principalmente porque no es por una satisfacción sexual, es por una satisfacción del poder. Muy fuerte. No tiene que ver con que dicen, no, es que no me satisfago con mi mujer, con mi novia, con mi pareja sexual. No es el problema. El problema es que lo que han visto lo quieren llevar a la realidad, y el poder, y el dominio. Y es decir, yo compro y lo que compro es mío. Y como es mío, ejerzo poder y dominio sobre ese cuerpo y esa persona. Por eso se sigue consumiendo. Es algo muchísimo más allá que por a veces lo que pensamos, ¿no? Es decir, no, un hombre pobrecito que no tiene pareja y tiene necesidad. Nada. Totalmente la realidad ha dejado de esto. Pues Miriam, no sé si tienes algo más que comentarnos, pero sí, para ir terminando el podcast, este episodio, siempre llamamos a la acción. Llamamos a ¿qué puedo hacer? Esto ya estoy informado, porque quien haya visto esto tiene información suficiente de primeras para decir no quiero consumir pornografía o voy a animar a los demás a no consumir pornografía. Pero ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir a alguien? Diría dos cosas. ¿Qué podemos decir a alguien que está queriendo salir de la adicción de consumir pornografía? Y después, ¿qué podemos hacer a nivel de quien en contra de la pornografía, no? Sí. Pues mira, yo algo importante que creo que nos comentabas, que es verdad que en este podcast, bueno, pues has podido recibir un poquito más de información y demás, pero yo cuando hablo de este tema en el instituto, en la universidad, en diferentes colectivos, me encuentro en incredulidad. Casi que tengo que convencer a la gente de muchos datos y muchas cosas. Entonces, si alguno de nuestros espectadores de eso, yo le invito a que siga indagando. Es verdad que aquí son píldoras de conocimiento así rápido, pero que sí, que la realidad es muchísimo peor de lo que nosotros hemos podido contar, ¿sabes? Sí. Podríamos contar totalmente testimonio. Entonces, si tú eres un poco incrédulo y no te parece suficiente este podcast, sigue indagando porque la realidad es muchísimo mayor y toma conciencia. Empieza, digamos, a poner el nombre a las cosas. Y otra cosa que también animaría, porque muchas veces las personas piensan que dominan a las cosas y son las cosas que las dominan a ellos. La mayoría de la gente piensa que sí, bueno, consumo pornografía, pero bueno, yo lo controlo. Yo a los chicos, sobre todo a los jóvenes y adolescentes que trabajo con ellos, siempre les lanzo un reto para ver si son adictos o están a la puerta de la adicción, o sea, a que te controle, ¿vale? Yo siempre digo, toma tu tiempo y decide, en este tiempo dejo de consumir. O sea, pero ponte fecha, en este tiempo dejo de consumir. Y ve, mira que, primero, si eres capaz, ¿vale? De cumplir esa fecha. Segundo, si siendo capaz, o sea, estando en ese proceso, cómo la pornografía invade tu pensamiento. Si estás continuamente pensando en el tema, continuamente tienes impulso de intentar buscar, acceder, ver, aunque lo controles, pero si tienes continuamente, ¿cómo están tus emociones? Si estás totalmente irascible, estás enfadado, airado, porque la pornografía ha controlado tu gestión emocional. Sí. Dependía de ese consumo y de esa nivelación que produce la pornografía. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus relaciones? Evalúa cómo te relacionas con las mujeres, cómo te relacionas con tus amigas. ¿Tú profundizas más allá de ver un cuerpo sexualizado? Y si respondes a esta pregunta, podría haber más, pero por resumir, si respondes a esta pregunta, podrías darte cuenta si tú controlas la pornografía o la pornografía te controla a ti. Y siento decir que hasta ahora, sobre todo por el impacto que tiene la pornografía a nivel neurológico, y la pornografía te consume y te controla a ti. Sí. Si es así, pide ayuda. A veces nos da vergüenza y estigma. Mira, no hay nada más valiente que ponerle nombre, apellido y decirlo, porque estás a un paso de que puedas tener ayuda. Y si verdaderamente tienes este tipo de conducta, hay muchísimos profesionales que pueden ayudar a las personas. Pueden acompañar en este proceso y pueden reeducar también. Se puede reeducar. Sí, de hecho, algo que me gustaría anotar, ¿no? Si eres alguien que ha dejado de consumir pornografía, ha conseguido salir de esta adicción, te animo a que ayudes a otras personas, a mujeres, a hombres, que les ayudes a salir de esto, porque tú conoces de primera mano la realidad, la triste realidad de esto. No sé, Miriam, si quieres comentar algo más. Gracias por tu tiempo, por esta conversación. De verdad que esperamos que como oyentes os impacten estas palabras y sobre todo que tengan que os lleven a la acción en vuestra vida, ¿no? Que tengan algo práctico y seguiremos luchando contra
la pornografía. Muchas gracias, Mar.